Puebla, con 217 municipios, nombrado originalmente Puebla de Los Ángeles, fundado como ciudad en 1531 para proteger rutas entre Veracruz y Ciudad de México. Se convirtió en estado en 1824. El estado combina volcanes, valles y una rica gastronomía. Su capital, Puebla de Zaragoza, resalta por la arquitectura barroca y colonial. Los pueblos tradicionales, festivales y mercados reflejan la diversidad cultural del estado. Entre la majestuosidad de los volcanes y la tranquilidad de los valles, la noche parece envolver los paisajes con un aire misterioso, dejando entrever historias que el tiempo ha ocultado y que solo los más curiosos pueden imaginar mientras recorren sus calles y senderos. Soy Andal y hoy me acompañarás a escuchar 3 leyendas que han sobrevivido al tiempo. Conoceremos a el Diablito de la Iglesia de San Miguelito, el Puente de los Duendes y la Fuente de los Muñecos. Acompáñame, porque las leyendas nunca mueren, solo esperan ser contadas otra vez. El Diablito de la Iglesia de San Miguelito. La iglesia de San Miguelito se encuentra ubicada en el barrio de Santiago, en Cholula, Puebla, siendo considerada la primera capilla construida en este municipio, con una arquitectura novohispana de ladrillo que data del siglo XVII, específicamente del año 1690. El templo está dedicado a San Miguel Arcángel, el santo que según la tradición católica venció al demonio en una batalla celestial. El origen de la leyenda del Diablito se remonta a un descubrimiento misterioso. Se cuenta que un día apareció frente a la iglesia una pequeña figura tallada en madera de colorín, con características demoníacas. Existen múltiples versiones sobre cómo llegó ahí. Algunos afirman que fue desenterrada de una zona llamada la Curva del Diablo, creyendo que se trataba de una reliquia o artesanía prehispánica de la zona, mientras que otros relatan que fue abandonada deliberadamente por una persona que se dio cuenta de sus supuestos poderes malignos y la dejó en el templo esperando que fuese controlada. La figura del Diablito se describe como una escultura tallada en madera con rasgos demoníacos característicos, piel morena oscura, pequeñas garritas en pies y manos y alas. Cuando el sacerdote la encontró, tomó la decisión de encerrarla en una urna de cristal y madera para mantenerla contenida dentro de la sacristía. Lo que hace realmente extraordinaria esta leyenda son los fenómenos extraños documentados en la tradición oral entre los habitantes de la zona y los fieles que asisten continuamente al templo. Cuando intentaban guardar la estatua en su caja de vidrio y madera, la figura simplemente no cabía, a pesar de que las medidas eran exactas. Fue solo después de realizar rezos especiales y rituales de protección que finalmente pudieron contenerla. Sin embargo, pronto se notaron señales inquietantes de que el Diablito poseyera vida propia. La caja frecuentemente aparecía arañada, como si la figura intentara escapar desde el interior. Además, la estatua cambiaba constantemente de posición dentro de su urna sin que nadie la moviera, lo que llevó a los custodios a tener que limarle las uñas regularmente, pues supuestamente rasgaba la madera del lugar donde estaba colocada. Según la tradición, a quienes querían ver directamente al Diablito,
Se les pedía que rezaran primero a San Miguel Arcángel para protegerse, pues se creía que la figura era capaz de imitar la apariencia de quien se acercaba a ella. Se cuenta que si el visitante no realizaba los rezos de protección debidos, el diablito tomaría su forma humana para poder escapar del templo y continuar haciendo sus travesuras. La iglesia se ubica en un lugar estratégico cerca de la Curva del Diablo, una zona automovilística particularmente peligrosa, localizada en la intersección de la avenida Forjadores y la recta a Cholula, 12 Oriente. Según la leyenda, los accidentes y tragedias que ocurren en esta curva son atribuidos directamente al diablito, especialmente cuando logra escapar de su urna. Se cuenta que cuando la figura aparecía desatada o desaparecía de su caja, inevitablemente ocurrían accidentes graves en la zona, asesinatos, asaltos y choques vehiculares. Los encargados de la iglesia confirmaban que el diablito regresaba posteriormente a la iglesia, con una posición diferente a la que tenía antes, confirmando que había salido a hacer sus travesuras. Curiosamente, a pesar de su naturaleza malevolente, la figura ganó fama entre la población por conceder favores. Muchas personas acudían a pedirle milagros de diversos tipos, venganzas, amor, dinero y tragedias, transformando la leyenda en una especie de culto paralelo dentro del templo. En la actualidad, la iglesia sigue siendo visitada por miles de turistas y curiosos cada año que desean confirmar la existencia de la estatua. El sacristán actual mantiene que la figura se encuentra ahora en resguardo y oculta en la sacristía, siendo pocas las personas que han podido observarla directamente. Un sacristán entrevistado confirmó que la figura está resguardada en la sacristía, en una urna de cristal, custodiada por las imágenes de San Miguel Arcángel, quien es el que lo está cuidando. Aunque la iglesia mantiene a la figura fuera de la vista pública, la leyenda permanece viva en la memoria colectiva de los habitantes y visitantes. Respecto a experiencias paranormales recientes, se reportan continuamente accidentes en la Curva del Diablo cercana al templo, aunque es difícil establecer causalidad directa. La tradición oral continúa siendo transmitida de generación en generación entre los pobladores, quienes aún practican rituales de protección al visitar el lugar. La iglesia actualmente mantiene limitadas las visitas generales, pero continúa funcionando como sitio de peregrinación religiosa. La leyenda del diablito se ha convertido en parte integral del folclore poblano y representa uno de los misterios más intrigantes del patrimonio cultural de Cholula, demostrando cómo las tradiciones orales pueden mantener viva una historia extraordinaria durante siglos. El Puente de los Duendes se encuentra ubicado en el municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla. Se trata de una antigua construcción de piedra que fue edificada en el siglo XVI por los españoles, con el propósito práctico de permitir que los pobladores atravesaran el río sin mojarse y pudieran transportar sus carretas con seguridad. Sin embargo, detrás de su arquitectura colonial reposa una de las leyendas más aterradoras de la tradición oral poblana, transmitida de generación en generación, como un testimonio de los misterios sobrenaturales que habitan la región. Según la leyenda, el puente está habitado por pequeños seres sobrenaturales conocidos como duendes,
Criaturas mitológicas descritas como figuras diminutas, menos de 1 metro de altura, con apariencia similar a la humana, ojos brillantes y una sonrisa malintencionada. Estos duendes son caracterizados como entidades traviesas y malintencionadas que se alimentan de la energía de los seres humanos y cuya principal función es atraer a las personas sin distinción de edad o género hacia la parte inferior de la estructura del puente. Lo más terrorífico de esta leyenda radica en que se cree que quienes son arrastrados bajo el puente por los duendes rara vez regresan, desapareciendo sin dejar rastro alguno. Solo existe en toda la tradición oral el relato de una única persona que logró escapar de su captura. Y precisamente, gracias a este testimonio de supervivencia, se conocen más detalles sobre los fenómenos que ocurren en el lugar. A continuación, te presentamos la historia del único sobreviviente conocido, donde cuenta que hace años existió un hombre conocido por sus frecuentes fiestas y su considerable consumo de alcohol, quien acostumbraba a regresar a su casa muy entrada la noche tras sus fiestas con amigos. Una noche de invierno, tras una de estas celebraciones, el hombre llegó a su hogar notando el frío intenso que caracteriza las noches invernales de la región. Decidiendo combatir el frío, el hombre se dirigió en busca de leña para encender una fogata para calentarse. La madera disponible se encontraba ubicada muy cerca del temido puente de los duendes. A pesar de conocer desde su infancia los relatos terroríficos sobre este lugar, el hombre se apresuró a recoger un par de leños y emprendió su regreso. Fue entonces cuando escuchó el fuerte cacareo de una gallina de gran tamaño que emergió entre los matorrales cercanos. El hambre que sentía se combinó con el instinto de captura, llevándolo a perseguir el ave. Aunque la gallina caminaba lentamente, el hombre fue sorprendentemente incapaz de alcanzarla, y ésta lo condujo inexorablemente hasta uno de los extremos del puente. En ese momento, el pánico se apoderó del hombre. Recordando desde la infancia todas las historias de desapariciones en el lugar, decidió cruzar el puente a toda velocidad, esperando pasar sin ser detectado y así escapar del peligro. Sin embargo, cuando se encontraba exactamente a la mitad del puente, sintió una sensación aterradora de que la estructura misma se estaba derrumbando. Es en este punto de la narración donde el pánico y asombro del protagonista se apoderaron de él, pues vio cómo justo aquella gallina que ahora tenía por delante cambió de forma en un duende pequeño, pero con un rostro que dibujaba una sonrisa malvada que comenzó a arrastrarlo inescrupulosamente hacia la oscuridad bajo el puente. Los gritos y gemidos de personas desaparecidas resonaban desde las profundidades, junto con risas malvadas y susurros que no lograba comprender que helaban la sangre del aterrorizado campesino. Desesperado y ante la inminencia de un destino terrible, el hombre recurrió a la oración como su único recurso, comenzando a rezar fervientemente. Según la tradición, uno de los relatos narra que el hombre pronunció las palabras: «Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso». Este acto de fe espiritual tuvo un efecto inmediato. El duende comenzó a emitir ruidos muy fuertes y se alejó gradualmente del campesino. El hombre entonces corrió desesperadamente hasta perder la conciencia. Cuando despertó al día siguiente, su primer pensamiento fue que toda la experiencia había sido una alucinación producto del alcohol consumido en la fiesta. Sin embargo, la evidencia física lo contradecía de manera irrefutable. Su ropa estaba completamente cubierta de plumas blancas, teñidas de sangre, confirmando que los eventos paranormales habían sido completamente reales. Además del testimonio del sobreviviente, la leyenda reporta múltiples fenómenos extraños asociados al lugar. Los visitantes han documentado experiencias que incluyen ruidos inexplicables, sombras móviles, apariciones espectrales y una sensación abrumadora de una presencia maligna. Muchos creen que el puente actúa como un portal a otro mundo
o un lugar sagrado donde las leyes de la realidad convencional no aplican. La tradición oral advierte que los duendes utilizan estratagemas sofisticadas para atrapar a sus víctimas. La transformación de la gallina en duende en el relato del sobreviviente es solo un ejemplo de esta capacidad de cambio de forma, sugiriendo que estos seres pueden adoptar apariencias engañosas para atraer a los humanos desprevenidos. En la actualidad, la leyenda del Puente de los Duendes permanece viva en la memoria colectiva de los pobladores de Tehuacán. Los lugareños transmiten esta historia como una advertencia desde que los niños son pequeños, considerándola tanto una leyenda como un recordatorio del respeto que debe tenerse hacia las tradiciones antiguas y los misterios de la naturaleza. El lugar ha adquirido cierta popularidad entre los investigadores del fenómeno paranormal y turistas interesados en lo sobrenatural. Sin embargo, se mantiene como un sitio poco visitado durante las horas nocturnas, ya que la advertencia local es explícita: evitar cruzar el puente después de anochecer. Aunque no hay reportes documentados de desapariciones recientes directamente atribuibles a los duendes en fuentes modernas verificables, la leyenda continúa siendo un componente fundamental del folclore poblano, transmitida a través de redes sociales, plataformas de video y la tradición oral familiar. La persistencia de esta narrativa a lo largo de los siglos sugiere que, independientemente de su origen histórico exacto, el Puente de los Duendes representa algo profundo en la psicología colectiva y la identidad cultural de la región de Tehuacán. Antes de conocer la última leyenda del día de hoy, quiero conocer si tienes más leyendas de Puebla o de alguna otra región de México o fuera de México. Puedes mencionarla aquí abajo en los comentarios. Te estaré leyendo. Bueno, suficiente descanso. Continuamos. La Fuente de los Muñecos. La Fuente de los Muñecos se encuentra ubicada en el histórico barrio de Xonaca de Puebla, precisamente en el cruce de la calle 22 Oriente y 18 Norte. Se trata de una estructura arquitectónica única, una fuente techada con 8 columnas que alberga en su interior un pedestal de azulejos de talavera poblana. Este barrio, antaño conocido como el barrio de los Catrines, era un lugar de descanso para las familias adineradas del centro de México, quienes construían ahí sus quintas o casas de verano. Cerca de la fuente se ubica la iglesia de la Candelaria, y frente a ella una casona histórica que fue ocupada por la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo. Posteriormente, el gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho, quien gobernó entre 1937 y 1941, construyó en esa misma propiedad su casa de verano, donde ocurriría la tragedia que daría origen a esta inquietante leyenda. Según la tradición oral que se ha transmitido durante casi 90 años, un caballerango que trabajaba en la propiedad del gobernador Ávila Camacho tenía 2 hijos, una niña y un niño de 6 y 7 años de edad respectivamente. Los pequeños eran muy queridos tanto por su familia como por todos los trabajadores de la hacienda.
Eran conocidos como los muñecos, por su tierno rostro infantil y su forma impecable de vestir. La niña lucía vestidos con cuello bordado, mientras que el niño llevaba camisas almidonadas y pantalones. Uno de los detalles más conmovedores es que ambos hermanos eran inseparables. Los trabajadores los veían constantemente juntos, cantando y jugando por los jardines y las caballerizas de la propiedad. Sus padres les habían advertido constantemente que se mantuvieran lo más lejos posible de un viejo pozo de agua que se encontraba cerca de la casa principal, una estructura potencialmente peligrosa que proveía del agua a los lugareños. Un día de lluvia torrencial, la madre de los pequeños los preparó cuidadosamente para enviarlos a la escuela, vistiéndolos con sus mejores ropas y proporcionándoles una sombrilla para protegerse del agua. Se cuenta que el niño abrazaba tiernamente a su hermana mientras caminaban, protegiéndola de la lluvia. Fue la última vez que los pequeños fueron vistos con vida. Cuando cayó la tarde y los niños no regresaron a casa, los padres se llenaron de angustia. Inmediatamente organizaron una búsqueda desesperada, con la ayuda de los vecinos y trabajadores de la hacienda. Revisaron todas las posibilidades, los túneles subterráneos, el camino hacia la escuela y, naturalmente, el temido pozo. Sin embargo, a pesar de los exhaustivos esfuerzos, jamás se encontró rastro alguno de los pequeños. Con dolor y resignación, todos concluyeron que los niños debieron haber caído en el pozo de agua aledaño a la propiedad del general Ávila Camacho. Algunos relatos más recientes mencionan que después de varios días, el agua del pozo comenzó a mostrar un aroma extraño que alertó a los buscadores sobre lo ocurrido. Sin embargo, los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados, dejando un misterio sobre el destino final de los pequeños. Profundamente conmovido por la tragedia de su caballerango, el gobernador Maximino Ávila Camacho ordenó que se construyera una fuente en honor a los hermanos desaparecidos. La fuente fue erigida en el mismo lugar donde se presume que ocurrió la desaparición de los niños. El monumento incluye un pedestal de azulejos de talavera poblana, reflejo del esplendor y la identidad cultural de Puebla. Las esculturas de los dos niños fueron talladas en piedra para inmortalizarlos. Eternamente, la niña lleva un vestido amarillo, con holanes rojos, está peinada con dos largas trenzas que le caen sobre los hombros, y porta un libro debajo de su brazo derecho. Su brazo libre rodea tiernamente la espalda del niño, quien viste un overol azul y una camisa verde. Originalmente, ambas figuras estaban cubiertas con una sombrilla, recordando el último momento antes de su desaparición. En la actualidad, la fuente contiene una placa conmemorativa que reza que este monumento fue donado por el entonces gobernador Maximino Ávila Camacho. La inscripción perpetúa la memoria de los pequeños hijos de su caballerango, lo que hace esta conmovedora historia en una verdaderamente aterradora leyenda. Es la creencia de que las estatuas de los niños cobran vida durante las noches, según la tradición oral que persiste desde hace casi un siglo. Los muñecos desaparecen de su pedestal cuando cae la noche. Vecinos y visitantes aseguran escuchar durante la madrugada risas de niños jugando, sus voces y sus gritos de felicidad resonando entre las calles empedradas del barrio. Los relatos más específicos
describen que los dos niños bajan de la fuente y saben a jugar a través de las estrechas calles de Chonaca. Se reporta que sus risas se escuchan chapoteando entre los charcos creados por la lluvia, como si revivieran sus momentos de juego infantil, que fueron truncados por la tragedia. Se cuenta que aquellos lo suficientemente audaces para observarlos durante este misterioso tiempo, los ven mojados, vivos, parpadeando, sin apartar la mirada antes de volver a convertirse en piedra con la llegada del amanecer. Hay también relatos de vecinos que afirman haber notado cambios en la posición de las estatuas después de la madrugada. Algunos aseguran que han visto a las figuras en diferentes posturas de aquella a las de la tarde anterior. De manera aún más inquietante, se reporta que la sombrilla que originalmente protegía a los niños ha desaparecido de la estatua, posiblemente llevada por los niños en sus salidas nocturnas. La fuente ha adquirido un estatus especial entre los visitantes. En la actualidad, turistas y vecinos que acuden al lugar dejan monedas y caramelos como ofrendas. Particularmente significativo es que, durante la festividad de Día de Muertos, residentes locales colocan altares dedicados a la fuente de los muñecos, reconociendo implícitamente que estas almas perdidas siguen presentes en el lugar. En años recientes, la leyenda ha resurgido con fuerza gracias a las plataformas digitales. Se han compartido videos tipo documental donde se relatan testimonios de personas que aseguran haber experimentado fenómenos paranormales en el sitio. Según reportes contemporáneos, vecinos del barrio continúan relatando que escuchan voces de niños jugando durante las madrugadas, aunque estos testimonios permanecen principalmente en la tradición oral y en redes sociales. Uno de los vecinos entrevistados para medios locales, Alberto Ramos, relató que sus abuelos le contaron la historia desde su infancia, demostrando cómo la leyenda se ha transmitido fielmente de generación en generación. Lamentablemente, la fuente se encuentra en estado de deterioro avanzado. El paso del tiempo y el agua constante han afectado significativamente las estatuas. La niña muestra desgaste general en su estructura, mientras que el niño ha perdido parte de su brazo y la sombrilla que los cubría ha desaparecido casi completamente. A pesar del deterioro físico, la leyenda advierte sobre un peligro adicional. Existe una creencia perturbadora de que los niños espectrales llaman a otros menores a jugar con ellos en la fuente, lo que podría resultar en ahogamientos de niños vivos que se acerquen demasiado. Por esta razón, se recomienda explícitamente a los padres no permitir que menores merodeen la fuente, especialmente durante las horas nocturnas. Más allá de sus aspectos paranormales, la fuente de los muñecos se ha convertido en un importante punto turístico de Puebla. Representa uno de los componentes más icónicos del folclore poblano, demostrando cómo una tragedia histórica real se transformó en una narrativa que ha perdurado casi un siglo, combinando elementos de historia, dolor, amor fraternal y misterios sobrenaturales. La fuente permanece como testimonio silencioso de dos vidas que no llegaron a vivirse completamente, inmortalizado en piedra y perpetuado en la memoria colectiva de Puebla. Así termina este video por hoy, pero el misterio nunca descansa. En algún lugar, alguien está viviendo en carne propia los ecos de lo que ocurrió. Yo soy Andal y te espero en la próxima noche. Solo te pido que recuerdes que las leyendas nunca mueren, solo esperan ser contadas otra vez.